Redonda de desafíos y oportunidades del seguro agropecuario en América Latina, y lo van a integrar a este panel el ingeniero agrónomo Andrés Martino, jefe de suscripción de riesgos agrícolas de Sancor Seguros de Argentina, Ariel Domini, jefe de seguro en Compañía de Seguros Mercantil Andina, también de nuestro país, y Silvana Rocabruna, gerente de riesgos agrícolas de Zurich, Argentina. Bueno, otro tema también importantísimo para Argentina y para América Latina. Seguro agrícola, principal fuente de ingresos para nuestro país, para la economía del país. Mucho dependemos de lo que ocurre con el seguro agrícola, con los desafíos que hoy existen en materia de cambio climático y tantas cosas que perturban el desarrollo de la producción. Pero vamos adelante, y acá tenemos dos exponentes importantísimos de la actividad aseguradora que domina este tema. Sancor, una activa y importante compañía en el mercado, y Silvana, que también ha funcionado fuerte en los últimos tiempos también en el seguro agrícola. Tenemos otras compañías importantes también que no están presentes aquí, que han estado transporteadas, una compañía muy importante en el mercado, la segunda, y bueno, y hay otras también que sí, perdón, luego se olvida. Yo que le digo a todo el mundo que acerque el micrófono, cuando lo uso yo me olvido. Bueno, vamos a comenzar entonces con Andrés Martino, que nos va a hacer una presentación. Y después vamos a analizar. Es la de Ariel. Sí, ¿cuál? ¿La de Ariel o la de Andrés Martino. Vamos a empezar con la mía, una parte, después saltamos a la de Ariel. Vamos a ir como que pivoteando. Bueno, un tema agrícola, un tema muy importante para nosotros. Bueno, acá hay un problema también de cobertura, ¿no? De la intervención del Estado. Sí. ¿Cómo puede contribuir el Estado al mercado de desarrollo, de la protección de los productores? Hay un montón de temas que están ahí dando vuelta y que algunos se solucionan y otros cuesta bastante. Pero vamos adelante. Es un ramo muy importante, y lo que están haciendo las compañías de seguros por lograr, digamos, una producción aceptable y proteger justamente al campo, para mí es muy importante. Creo que en realidad lo que estamos hablando aquí es agropecuario, lo cual no solamente comprende agrícola, sino también toda la parte, digamos, del seguro. Pero en realidad lo importante del seguro de la Argentina es de la agrícola. La parte animal es muy baja, no así en otros países, ¿no? Por ejemplo, México es un país que tiene un muy buen desarrollo de salud. Bueno, ¿ya está? Sí. Avante. Bueno, muchas gracias, Pedro, gracias por la invitación y un gusto estar aquí por primera vez. Les contamos, digamos, o sea, vamos a ser 3 personas, por ahora estamos Silvana y Está faltando una persona. nos está faltando Ariel Donini de la Cateranía, sí. que, bueno, no sé, ¿ustedes le saben que la tarde? Sí, no sabemos qué, pero ya va a llegar. Igual tenemos su presentación, así que se la vamos a... Bueno, perfecto. Exactamente, la vamos a criticar ahora. Y después hablamos un poquito, algunos temas puntuales. Bueno, dale. Para organizarnos pensamos primero, vamos a mostrar algunos numeritos de Latinoamérica del mercado de seguros agrícolas, como para referenciarnos, poner un poco de números a lo que vos comentabas, Pedro. Después vamos a ir más específicamente al mercado de Argentina, donde tenemos también nosotros el expertise, y que también es un mercado sumamente dinámico y entretenido, diría, y pasa de todo. Entonces de ahí podemos sacar conclusiones que se pueden extrapolar, incluso se pueden llevar para la región.
Un dato, digamos, o sea, sí es importante el número absoluto porque nosotros de eso vivimos, pero lo importante acá son las proporciones para que tengan una idea del mercado, un mercado global de seguro agrícola de hace 3 años, creo que es esta información, de 23.000 millones de dólares de primas globales en el mundo, América del Norte, con Estados Unidos principalmente, Canadá y México, representan un poquito más de la mitad de esa torta, le sigue Asia, luego Europa, porque también tiene menos preponderancia su producción agrícola, también está vinculado a la capacidad productiva de cultivo, de ganado, digamos, todo lo que es la producción agrícola, y vemos que Latinoamérica en esa torta global es un 5%, lo cual nos indica que, digamos, siendo que, digamos, uno sin ser cualquiera que no hace falta que sea un experto en producción agrícola, que conozca las estadísticas de la FAO, pero se da cuenta que Latinoamérica representa, en la producción de alimentos del mundo, representa mucho más del 5%, lo cual marca que hay, digamos, un potencial, una brecha entre lo que se asegura y lo que se produce. Esto es lo que está asegurado, ¿no? Exactamente. Entonces, digamos, es importante, digamos, quizás están los principales exportadores del mundo: Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay, de soja, Brasil, el principal productor y exportador de carne. O sea, tenemos, seguramente, si este gráfico lo haríamos en producción de alimentos, Latinoamérica representaría un 30%. O sea que la brecha entre lo que se asegura y lo que se produce es muy amplia. Si vemos en el mercado de seguros ya específicamente de Latinoamérica, esto es información del año 2009, 2019, 2020, no se llega a leer, digamos, está tomado acá de ALASA, que ALASA es la Asociación Latinoamericana para el Desarrollo del Seguro Agrícola. Vemos, digamos, una prima emitida en Latinoamérica, 1.157 millones, y una estabilidad, por decir un plató, un estancamiento de los últimos años en esos valores. Y queríamos marcar cómo fue la evolución, el cambio de un año a otro, donde hubo, digamos, del 2010 hasta el 2015 un crecimiento importante y luego ya como un amesetamiento. Sobre todo ese crecimiento está dado por Brasil, que la implementación del seguro agrícola en Brasil, con el apoyo estatal, fue lo que hizo, que generó ese crecimiento. Ya cuando veamos a Argentina vemos que ese plató lo alcanzamos mucho antes. ¿Y cómo participan cada uno de los países? Y Brasil es la mitad casi, México representa un 20%, México supo ser más de la mitad, después algunos cambios políticos hicieron que se achicara un poco el mercado. Argentina representa el 22%, y luego Uruguay con un 3%, y Chile, Colombia, en ese 3%, Paraguay tiene que estar cerca del 1% también. Pero digamos, la foto es Brasil, Brasil la mitad, y entre Brasil, Argentina y México tenemos el 83% del mercado de seguro. El 3% representando a Latinoamérica. Si uno ve Uruguay específicamente, la adopción del seguro agrícola es muy alta, es alta. Pero bueno, a eso tiene que ver también con la capacidad productiva, el tamaño, digamos, del área agrícola de Uruguay. Y la proporción de la prima de agro respecto a otros
a los otros ramos, digamos, cuánto participa agro en el mercado asegurador. Y el promedio de la región es menor al 1%, o sea, es muy bajo. Y bueno, lo que comentaba, recién hablábamos de Uruguay, se nota acá. En Uruguay es el 2,5%, la prima de agro representa de la prima total del mercado asegurador. Nosotros lo vemos muy bien acá, no sé si ustedes lo piensan acá, pero me pongo así, pero no. El control te dirige para adelante, ¿no? Sí, pero es que marcar con el lazo. Sí. Claro, no se llega a eso. No se llega. Bueno. Pero bueno, lo leo. Uruguay el 2,5%, Paraguay el 2,3%, Argentina el 2,2% y ya caemos a la mitad. Dominicana, Brasil el 1%, a pesar de que Brasil es la mitad de la prima de seguro agrícola en Latinoamérica. El seguro agrícola representa solamente el 1% de toda la prima del seguro global en Brasil. Sí. Y ahora por ahí ya, o sea, pantallazo de Argentina, de Latinoamérica, nos metemos nos vamos a meter en Argentina, vamos de esta presentación, después nos vamos a ir a la otra, pero para tener una idea cómo es el mercado de seguro agrícola en Argentina, el 99,8%, prácticamente el 100% es los seguros sobre cultivos, y el seguro ganadero es solamente trazas, diríamos. Y ahora bien, ¿y bajo qué cobertura se desarrolló ese mercado? Granizo y adicionales, coberturas de daño directo es el 98%. O sea, prácticamente el mercado, cuando hablamos del mercado de seguro agrícola de Argentina, estamos hablando de cobertura de granizo más adicionales. El multirriesgo agrícola es menos del 1%, hace 7, 8 años atrás supo ser el 5%, o sea, y se fue en detrimento. Y acá esto tiene que ver con, por ahí Pedro usted lo mencionó, que tiene que ver con alternativas de apoyo estatal, digamos, como se hace en Brasil, como se hace en Estados Unidos, como se hace en el resto del mundo. Y paramétricos es 0,4%, justo ese año de la estadística. Así, esta encuesta agropecuaria corresponde a la campaña 2022. Cuando salga la de 2023 va a dar 0. O sea, no va a figurar. Creo que no se vendió ningún seguro paramétrico. ¿Cómo cuesta? Sí, cuesta desarrollarlo. Sí, se trabaja muchísimo, hay muchas expectativas, pero al tratarse de un riesgo sistémico, hay reaseguro, pero estamos hoy, después lo podemos hablar, el paramétrico no es un problema de oferta, por decirlo, o sea, hoy ya hay oferta, es un tema de demanda. La demanda, bueno, en realidad es un problema de los dos, porque si la demanda no, el comprador cree que lo que le ofrecen no le sirve, el productor no pide cobertura, bueno, pero no cubre sequía, es multirriesgo, bueno, multirriesgo también tiene un desarrollo muy pequeño. Entonces, los dos cubren sequía, porque en el caso de granizo no cubren sequía, ni cubren inundación, no cubren nada. Tanto los paramétricos como multirriesgo cubren sequía, que un poco como decía Andrés, lo que nos pasa es que existe la oferta de seguro multirriesgo y seguro paramétrico para cubrir otro tipo de riesgos, porque el 98% del mercado es granizo. El problema ante el que nos encontramos, el desencuentro entre la oferta y la demanda, es que los precios a los que nosotros, las compañías aseguradoras, pensamos que tenemos que vender el seguro multirriesgo no es la tasa de prima que nuestros clientes muchas veces están dispuestos a pagar, o su expectativa de pago de lo que debería salir un seguro de este tipo dista bastante de lo que
en la realidad encuentra en la oferta del mercado. Entonces eso hace que cuando uno ve las curvas de evolución del mercado argentino, la de seguro multirriesgo esté siempre casi la línea recta, y Granizo es lo que viene subiendo, y hoy han empezado también. Sí. Sin embargo, esto no ocurre, por ejemplo, en Estados Unidos. Claro, no ocurre en Estados Unidos, no ocurre porque, digamos, el seguro agrícola es parte de la política agropecuaria del gobierno americano, y ellos reemplazaron todo el programa de subsidio a la producción por un programa de apoyo y subsidio a la prima agrícola. No hay más. Hace 20 años atrás, por decirlo, el gobierno subsidiaba al farmer, al americano, lo subsidiaba para que produzca el maíz, la soja. Hoy no lo subsidia más de esa manera, sino que subsidia la prima de seguro de una cobertura multirriesgo más precio, o sea, de ingresos, cobertura de ingresos, cubre todos los riesgos climáticos, riesgos no climáticos, que después vamos a ver, teníamos ahí un casito para contar de un riesgo no climático, que no está abierto acá, y el precio también. Entonces, la verdad que no es secreto. O sea, porque por ahí uno se autoflagela porque uno hace una encuesta y el 99,9% de los productores quieren cubrirse sequía. Y después el mercado no se desarrolla. Entonces, pero claro, cuando uno mira, yo siempre digo, los americanos, es granizo porque se dan. Y esto es lo que se da, lo que se compra, y lo que se paga. Porque es muy bien. De todas maneras, no creo que esté cubierto el 100%. El porcentaje de cobertura, ¿cuánto es? ¿40%? Entre el 50 y el 60% del área asegurada, que es altísimo para un mercado que tiene cero subsidio y una producción que tiene un montón de impuestos, retención, una carga impositiva tremenda, digamos, el seguro y la producción en general agrícola. Pero se conjuga un riesgo que es muy noble para asegurar, que es como el granizo, y una frecuencia de eventos, de intensidad, digamos, se da un equilibrio que hace que se haya podido desarrollar el mercado. Además de un trabajo muy intenso, creo, de parte del mercado asegurador, porque este mercado hace 25 años atrás no existía y se desarrolló por acciones de cobertura, el canal de venta que se profesionalizó, bueno, un montón de factores. Está muy expuesto todo al factor climático, ¿no? Evidentemente, las producciones y el productor agrícola tiene que ganar para poder repetir año a año inversiones. Y últimamente hemos tenido bastante mala suerte, ¿no? Con el tiempo. Según la sequía esta, ahora este año algo de inversiones, ahora claro, nosotros, Pedro, internamente no pudimos decir que fue mala suerte de nuestra compañía al directorio. Pero es increíble, no, estábamos esperando la de este año con todo y viene el frío. No se puede cosechar porque hace mucho frío. No se puede creer esto. Bueno, pero en fin, pero vamos adelante. Bueno. Pero después me contás cómo viene la de este año. Es importante saber cómo viene la de este año. Bueno, hasta acá era un pantallazo de Latinoamérica y una foto de cómo se compone el mercado de seguro agrícola en Argentina. En Brasil, que vimos que es el 50% de Latinoamérica, la mayoría de la cobertura es multirriesgo agrícola. La mayoría es al revés que Argentina, pero porque el Estado subsidia entre el 50 y el 70% de la prima. No hay secreto. Esto es Argentina, no veo, algún día va a pasar. Hay muchas iniciativas pero sí, se habla mucho, pero no es poco. Sí. Bueno, quizás antes de volver, de empezar con la presentación del mercado argentino, por ahí quería contar, porque usted lo mencionó, seguro paramétrico. Una de las
de las preguntas que nos hacíamos entre nosotros cuando pensábamos la charla de hoy era respecto dentro del mercado lo que es la antiselección o la selección adversa, porque evidentemente esa es una de las conductas naturales que hacemos todos, también yo como consumidor también lo hago, o sea, no es que antiselecciono, sino que busco lo que más me conviene, digamos. Pero en riesgo agrícola, en todos los seguros, la antiselección es una de las amenazas más importantes. Yo a veces, por eso hago la aclaración de que no siempre es riesgo moral, porque no hay una mala intención, pero la gente o sea, evalúa y dice, bueno, me conviene o no me conviene, hace su ecuación económica en la cabeza. La antiselección sería en las zonas donde graniza indefectiblemente a ir con un seguro. Claro, principalmente se da en sequía. Sí. Bueno, algunos riesgos sistémicos, nos pasa mucho en helada a las compañías, que el productor agropecuario nosotros siempre decimos, bueno, nadie conoce mejor que él su propio riesgo. Entonces es bastante común que los productores, los lotes que llamamos siempre heladores entre los ingenieros, un productor tienda a tener una cobertura de helada, en cambio en un lote donde quizás no es tan bajo o no ve riesgo, dice, bueno, acá no me aseguro acá donde yo creo que mi riesgo de sufrir un evento es mayor. Eso es la antiselección, ¿no? O sea, es como que los clientes o el productor agropecuario que conoce bien su riesgo tiende a elegir, que como dice Andrés, uno mismo lo hace. Si uno piensa que no le va a pasar nada, no toma seguro. La charla anterior decía, cuando uno va entrando en edad, cada vez mejor el seguro de vida y bueno, la antiselección existe en todo. También existen las compañías de seguros cuando en un riesgo que es peligroso retienen menos que en un riesgo que no es tan peligroso. Eso también sabe selección. Hay administración de riesgo. Gestión de riesgo. Bueno, pero bueno, a la pregunta, digamos, el granizo, si bien hay zonas donde graniza más y donde hay zonas donde graniza menos, o sea, Río Cuarto, San Luis, ahí graniza todos los años, y por ahí en Entre Ríos, esto en Argentina, en el área agrícola hay un degradé que va de una manera sencilla de oeste a este. Digamos, Entre Ríos, por ahí la frecuencia es mucho menor, pero eso lo reflejan las tasas. Pero yo puedo estar en Río Cuarto y produciendo en Río Cuarto y no puedo no tener granizo en mi campo por 10 años, o no sé, o nunca, y puedo estar en Entre Ríos y puedo tener granizo. O sea que no es tan noble en ese sentido de granizo que hace que ni la compañía de seguro ni el asegurador pueden saber si les va a caer o no les va a caer ese año. Entonces eso es muy sano para el mercado. Pero en un riesgo sistémico, escuchan la niña, el niño, o sea, que hay pronósticos que no son precisos, pero marcan tendencia con meses de anticipación. El productor dice, bueno, este año va a llover poco, me conviene asegurar, no me conviene, o sea, me quiero cubrir de la sequía. Entonces, en un riesgo sistémico sí se da la antiselección. Entonces, les quería contar un caso práctico, nos pasó a nuestra compañía, Sandor Seguro. Desarrollamos un seguro paramétrico basado en un índice satelital en conjunto con el Instituto de Estudios Espaciales Mario Gulich de la CONAE, que es el organismo estatal. Nosotros decimos la NASA Argentina. La verdad que es un producto que nosotros técnicamente recontra conforme por el desarrollo que se hizo, el ajuste, la correlación, la reducción del riesgo base, y entonces lo pusimos en la calle en el año 2020. Fue durante la pandemia, entonces dentro de las miles de facetas que tuvo la pandemia para todos, en todo sentido, nosotros en lo laboral fue muy ciertamente gratificante porque hicimos todo el lanzamiento del paramétrico vía Zoom y teníamos todos los días un Zoom explicándole, un grupo de productores explicándole cómo funcionaba y haciendo ejercicios y demás, y estábamos medio pasados de vuelta y logramos en el primer año asegurar 100.000 hectáreas. El pronóstico era niña, 42 asegurados, 220 siniestros. Primer año. Vamos al segundo año, hicimos algunos ajustes,
ajustes técnicos, con apoyo de un asegurador, que ya se nos vino a 33.000 hectáreas. El pronóstico de la niña, 26 asegurados, 40% de siniestralidad. El año 2022, la tercera línea consecutiva, apenas 10.000 hectáreas, 3 asegurados, 186 de siniestralidad. La campaña pasada, pronóstico niño, 0. Si vamos cómo fue la campaña pasada, entre julio y octubre, la lluvia venía por debajo de la media, el niño se hacía esperar, se demoraba, teníamos un montón de consultas, cotizaciones. En noviembre empezó a llover, se terminaron las consultas, no vendimos ninguna cobertura. Pero tampoco hubo ningún dinero. Ese bueno. Pero bueno, es un ejemplo práctico de antiselección. No, O sea, no funcionó el disparador. no funcionó, es del vaso medio lleno. Pero bueno, entonces, para granizo, después, esto no es tan claro. Granizo año niño, o sea, como uno nunca sabe, por más que piense que va a llover menos, está expuesto a riesgo de granizo, no es tan clara la antiselección. Pero por ejemplo, paramétrico, mucho riesgo, y también, pero ahí hablar de heladas, sí existe. Y otra cosita que quería mencionar, como que tiene que ver con el seguro y con los riesgos sistémicos y también con los cisnes negros, por ahí que es una palabra que a todos que suena lindo decir. No sé si habrán, el que está en Argentina y que está algo vinculado a la producción o escuchó, este año se dio una plaga, un fenómeno que es como que es el dengue del maíz, fue el dengue, porque está la chicharrita, que es un vector, como el mosquito, que transmitía una bacteria, un ciroplasma, que es como el dengue. ¿Ya? La chicharrita del maíz fue como el dengue para es un insecto muy pequeño que por distintos motivos que todavía no se ponen de acuerdo, se manifestó en la zona central del país, o sea, en Brasil existe, en el norte existe, pero nunca se llegaba a manifestar. Pero digamos, les cuento porque uno habla, sí, a veces dice, bueno, los riesgos biológicos están expresamente excluidos en el mercado argentino. Pero les cuento lo que pasó, digamos, porque uno, cuando también presupuesta, cuando uno lleva adelante el estudio y quiere del mercado, dice, bueno, hace una tarificación en base a lo que pasó y hace algunos supuestos hacia adelante, pero en los supuestos hacia adelante está el tema del cambio climático, que mete mucho temor a todo, y después hay cosas que nadie puede, cosas que uno dice, bueno, ¿qué puede pasar algo nuevo este año después de hace 20 años que estamos en el mercado que no hayamos visto? Bueno, por ejemplo, este año esta plaga, que fíjense, en enero algún foco, ¿no? En el centro de Santa Fe, para decir, acá, nosotros estamos acá en Buenos Aires, acá 400 kilómetros al norte. No estaba en la agenda de nadie. En febrero, en el centro de Santa Fe, ya se hablaba, en los grupos de WhatsApp aparece, che, tengo esto, y por ahí, pero los semilleros desconocían. En marzo, una afectación muy grande, bueno, y el actual esto es abril, digamos, un área de dispersión muy grande. ¿Y qué produjo esto? Digamos, o sea, esto, bueno, vamos a ir rápido, pero supongamos, esto es de la Bolsa de Cereales de Buenos Aires. Hasta marzo, la calificación del estado del cultivo de maíz en el NEA y en el NOA del país, que es la región norte del país, los cultivos, digamos, una de las formas para evaluar cómo viene la campaña, es bueno, el 100% de los lotes se encuentra en estado excelente en marzo. O sea, uno dice es un campañón. De marzo a abril, del 100 bajó al 20% solamente de los lotes en estado excelente. El resto se deterioró de una manera totalmente imprevista. Tanto es así que esto es de la Bolsa de Comercio de Rosario, que es también otra bolsa de cereales, bueno, en el núcleo
comercial y exportador más importante de la Argentina. Dice, el 21 de febrero en el informe se estiman 57 millones de toneladas de maíz y 49 de soja. Eso el 21 de febrero, o sea, ya la campaña, ya estábamos empezando a contar, casi contar la plata de los ingresos. El 13 de marzo, o sea, menos 20 días, la soja alcanzará 50 y el maíz se mantiene 57. Pero hay incertidumbre por el inédito ataque de Ciroplasma, en marzo, el 13 de marzo, o sea, 20 días después. El 10 de abril, la expansión de la chicharrita reduce la estimación de maíz a 50 millones de toneladas, o sea, de 57 a 50 millones. Y hoy la estimación que está hoy publicada en la bolsa son 47,5 millones de toneladas. 10 millones de toneladas en 2 meses perdimos. Más de 2.000 millones de dólares de valor de producción. No está cubierto, pero... ¿Estaría cubierto si tendrían en estado no, porque paramétrico, por ejemplo, lo que nosotros teníamos era por índice satelital y uno veía los cultivos desde afuera, se veían espectaculares, normales. Cuando uno los caminaba, el índice verde bien, todo, cuando uno los caminaba decía, ¿qué pasó acá? Los choclos, todos abortados, todo. Pero plantea un gran desafío para el seguro, porque lo que pasó acá de la chicharrita afectaba la estructura de la planta y también después el llenado de grano. Entonces, en la zona central que veíamos ahí, ocurrió allá por marzo un viento que no volteó ningún girasol, que no volteó, bueno, la soja es difícil, que no pasó nada con los galpones, y absolutamente tumbó todos los maíces que estaban en la zona. Fíjense, todo. Entonces, y empezaron en los grupos de WhatsApp. Che, el seguro lo cubre, el que contrató adicional de viento, que por suerte no es un adicional tan contratado para maíz. Che, el seguro lo cubre. Y entonces uno empezó a ver en las redes, vino el perito y no me reconoció el daño y esto va a ser peleado. Y entonces, ya preguntaron, ya tenemos consulta para el año que viene, che, cubren viento, cubren la chicharrita. Es un desafío interesante, o sea, que se suma y era algo que, como quería mostrarle por ahí en los números, que en febrero estábamos hablando de una producción récord de maíz y hoy perdimos de 57 a 47 millones de toneladas, más un 20% de producción de maíz, que nos afecta, por dos motivos en el seguro. Por el tema del viento y después también algún caso también que puede ser el seguro de granizo y la capacidad productiva, pero no fue, eso no era verdad. En Estados Unidos estaría cubierto esto, porque la póliza de Estados Unidos cubre. Y esto que se ve, que uno lo ve en el número y que te parece tremendo, del fin de semana en la región más afectada estaba la zona rural, hablando, estoy ahí con algunos productores que perdieron fue como para esos productores como una sequía extrema sobre el maíz, porque cosecharon 200 hectáreas cero. O sea, lo que en los grandes números es un montón, en casos particulares es una fatalidad. Esto es una pérdida para el país, pero también para el productor. Sí. Claro. Y es un desafío para el seguro, porque nosotros nadie le da nada al productor. Hoy es un riesgo no transferible. Es un riesgo que asume 100% el productor agropecuario. Pero el país como gobierno tendría que apoyar a esta gente para que pueda recuperar. Se ha declarado emergencia agropecuaria o desastre, o está en vías de declararse para productores que fueron afectados, pero eso significa, y ahora volvemos a lo del tema del seguro o del apoyo oficial, significa como máximo, prorrogar impuestos, algún impuesto inmobiliario, o sea,
algunos beneficios. Algunos beneficios, pero o sea, no le cambia la vida a nadie. Pero a lo mejor si hay alguna línea de crédito, eso puede ayudar un poco más, pero el que perdió 100 hectáreas de maíz perdió 80, 120 mil dólares, perdió 120 mil dólares, o sea, los perdió totalmente. Este es lo que la gente a veces no se da cuenta de los riesgos que tiene el productor de su campo, ¿no? Sí, Ellos piensan que ganan mucha plata y todo eso, y a veces no pasa eso. Bueno, sigamos. ¿Cambió? Sí. Dale. Sí, porque no vino nuestra idea era contarles un poco el mercado argentino. Andrés les contó un poco del mercado en Latinoamérica y un poco la idea era darles como una mirada global que cierra lo que veníamos hablando. Como recién conversó o contó un poco Andrés, nosotros en nuestro reporte global de riesgo en Zurich todos los años sacamos un reporte global donde estos resultados del Foro Económico Mundial, que es una encuesta a 1.500 expertos especialistas en riesgos, y se les pregunta cuáles creen que van a ser los riesgos de mayor impacto. Y me parecía interesante traerlo a esta charla. Justamente el principal riesgo que todos observan son los eventos extremos, que tienen muchísimo que ver con todo esto que hablamos, no solamente en el seguro agropecuario, sino en todos los seguros de propiedad, lo que venimos viendo, pero particularmente en el riesgo agropecuario. Esto tiene un impacto enorme, sobre todo porque en la mayoría de los países, sobre todo los de Latinoamérica, pero pasa en todo el mundo, esto tiene un impacto social muy fuerte. Cuando los eventos extremos afectan a la producción agropecuaria, eso termina impactando en la sociedad y en la dinámica económica de los países. Por eso la decisión que Pedro nos preguntaba hoy, esto el gobierno debiera estar preocupado, por eso muchos gobiernos se preocupan con lo que pasa con la producción agropecuaria, porque eso tiene un impacto muy alto en sus divisas, en las divisas que generan, en la producción que generan y en el entramado social que representa para los países la actividad agropecuaria. Si uno lo ve a 2 años, lo que hicieron fue segmentarlos de acuerdo a la severidad o el impacto que creen estos expertos que va a tener en el corto y en el mediano plazo. Si lo vemos en el corto, lo único que le gana hoy en los 2 años es la falta de información o el error de la información que podemos llegar a generar las personas con la inteligencia artificial, con el boom de la inteligencia artificial. Pero cuando uno lo ve a 10 años, fíjense que se cae al 5.º lugar, y los primeros 4 tienen todos que ver con el impacto del cambio climático, las condiciones climáticas, el impacto en la biodiversidad. Y nosotros desde el sector agropecuario tenemos como un fuerte rol ahí como aseguradores. Somos actores súper importantes en la gestión de este tipo de riesgos y en cómo nos impactan este tipo de riesgos en nuestra actividad. Siempre nos gusta decir que el productor agropecuario es un poco, o sea, él puede ser causante si hace una mala práctica, pero también es el primero que la sufre. Entonces, cuando uno habla con los clientes, o sea, la mayoría de los clientes, un poco lo decía Pedro hoy, no es como piensan, no le importa nada o viven en la abundancia, sino que el productor es el primer preocupado por lo que pasa o por lo que va a pasar con los riesgos climáticos que él asume, porque es el primero que lo sufre. Y como les contaba Andrés, la chicharrita, por ejemplo, era un riesgo que ninguno de todos nosotros, ni nadie previó, ni el productor agropecuario tenía ni cerca en la mira, y terminó afectando en muchos casos 100% de su producción de maíz, y en el mejor de los casos 50 o 40% de la producción. Pero nosotros tenemos casos, igual que contó Andrés, en nuestras carteras de clientes que perdieron, que su cosecha de maíz fue 0, porque realmente el impacto fue muy alto. En la última línea, este es un reporte de CESBRI que midió el efecto de la sequía en la 21-22, que la contó Pedro al principio, que tuvo un impacto altísimo, y la contó Andrés en el cuadrito de cómo le fue en paramétricos.
esta sequía produjo impactos tremendos en el rendimiento, pero cuando uno lo ve globalmente, y el fenómeno es difícil de estudiar, pero ya hay muchos que lo relacionan con la inflación, con el costo de los alimentos, o sea, la caída en la producción agropecuaria tiene un impacto mucho mayor del que imaginamos. No es solamente en el bolsillo del productor o en la divisa del país, sino que eso termina influenciando en cuánto va a pagar la comida otro país que nos compra, por ejemplo. Entonces, solamente en Brasil, que también lo contó Andrés, durante esta niña 21-22 tuvieron casi el doble, se aumentaron un 50% de los eventos denunciados en ese país que tiene cubierto el fenómeno de sequía. Nosotros, como dijo Andrés al principio, cubrimos básicamente granizo en Argentina, y en Brasil es justo al revés. El resto de los países de la TAM sí cubren sequía. Estados Unidos también es mucho más complejo, como les contó yo, cubren renta. Entonces un productor, Estados Unidos para mí es el país ejemplo que logró estabilizar el ingreso de su producción agropecuaria a través de este instrumento financiero, mitigando el riesgo del productor, pero también logrando que la volatilidad de ingresos del país sea esté gestionada, digamos. ¿Cuánto del 47% en Brasil? Sequía. ¿Sequía también? Sí. Lo mismo que acá. Sequía. Este año van a tener inundaciones. Claro. Muy reciente, pero muchos habrán visto en la tele. Bueno, eso aplica, si bien no es el principal estado productor de Brasil. Sí, y ahí va, por lo menos lo que dice, no tanto como Mato Grosso o el resto, pero tiene producción. Lo que dicen nuestros aseguradores que van a ver, todavía no se sabe bien el efecto porque acaba de pasar, pero va a haber un impacto seguramente. ¿A nosotros con el litoral nos afecta algo? Nosotros tuvimos algo, pero no, ya nos agarró en la cosecha, y como contó Andrés antes, salvo que vos tengas un seguro multirriesgo o un seguro de falta de piso en la cosecha, no está cubierta la inundación en los seguros agropecuarios en la Argentina. Nosotros cubrimos granizo, adicional de viento y de helada, en una proporción muy chiquita de la cartera. Y principalmente helada se cubre en el cultivo de espina y viento en girasol, algo en maíz, pero muy poco. Una cosa que tiene que ver también con lo que les contó Andrés, que se mide cuál es la resiliencia global. Esto también lo midió CEPRI en este último reporte, muy fresquito de mayo. Ellos miden cuál es la resiliencia global promedio de los cultivos ante un impacto de este tipo de los que estamos hablando. Y globalmente podemos absorber como un 41% de, o sea, los cultivos en un 41% estarían protegidos, tienen como esa capacidad de hacer frente a estos riesgos. Cuando vemos a Latinoamérica, eso cae al 31% y ese promedio seguramente está bajado por nosotros, y ellos estimaron una brecha en la protección de cultivos de unos 6.000 millones de dólares si lo pudiéramos llevar a primas, digamos, que es justamente lo que Andrés contaba en su presentación. Todavía tenemos una brecha enorme, un trabajo gigante por hacer en Latinoamérica para poder mitigar este tipo de riesgos. Y si vamos a ver el índice de resiliencia de los seguros que tienen relación con el clima, si bien Brasil y México han crecido un montón y son mercados que protegen la sequía, a diferencia de Argentina o la inundación, fíjense que en Brasil esa capacidad de resiliencia, o sea, la cantidad de cultivos que están alcanzados por algún impacto climático y pueden resistir a eso, es solo un 10%. O sea, este es un índice que se mide, no quiere decir el nivel de penetración, ¿no? Cuando uno ve otra manera de medir cuánto el seguro penetró en un mercado, es dividir la cantidad de hectáreas que se aseguran por la cantidad de hectáreas que se aseguran. Este índice se calcula de manera distinta, pero igualmente cuando vamos de esa manera, Brasil hoy, corrigiendo Andrés, no así, pero debe estar en un 30%, entre un 25 y 30 en la superficie que asegura. En Argentina nuestro nivel de penetración de seguro es alto, nosotros entre un 50 y 60% de la superficie que cultivamos la aseguramos, solo que con coberturas mucho más simples que la de Brasil, que ellos cubren multirriesgo. Claro, entonces por eso en la torta Brasil es tan grande, porque por ahí la prima por hectárea de un seguro de granizo en Argentina por ahí es, podríamos decir, $15, nos miraba un poquito variando por zona,
porque la tasa es mucho más baja que en multirriesgo, y bueno, las sumas aseguradas también son más bajas, porque bueno, acá tenemos las retenciones, y capaz que en Brasil la prima, o en Paraguay la prima monetaria es $35. Sí, o sea, de entrada ellos también es un sistema más nuevo. La Argentina tenemos 100 años de historia asegurando granizo. Si tienen cobertura de riesgo, cuando tienen estos problemas, tienen cobertura. Claro, exactamente. Brasil tiene un mercado basado en la protección de ingresos, rendimiento y pérdida en cuenta ambos factores, y eso hace que ante una sequía o una inundación, los productores que están asegurados, porque acuérdense que todavía hay una brecha enorme, estarían cubiertos ante ese tipo de eventos. Cuando nos vamos a los países más desarrollados, obviamente ese índice de resiliencia es mayor. ¿El subsidio qué consiste, por ejemplo, en Brasil? ¿Se subsidia parte de la prima? Sí, se subsidia parte de la prima, y a su vez hay como dos tipos, intervienen en distintas capas de la transferencia del riesgo, digamos. La productora agropecuaria absorbe una parte del riesgo, una parte de la prima que paga el productor la paga el Estado, pero a su vez ante eventos muy catastróficos, el Estado, como el mercado privado no podría absorber un evento que haga perder el 80% de la producción americana, el Estado tiene en la última trama del riesgo, digamos, una responsabilidad, y está distribuido. El productor agropecuario absorbe una parte, las compañías aseguradoras absorben otra, el mercado de reasegura otra, y allá arriba el Estado, en el caso de una catástrofe, también podría, pero la verdad es que en Estados Unidos está tan aceitado su sistema que hasta ahora siempre han llegado, o sea, con el mercado de los privados y el subsidio a las primas, han podido hacer frente a este tipo de riesgos. Un pequeño agregado, pero no solo es financiar, es dinero, no solo es presupuesto, por ahí se arranca, también hay una política de desarrollo con respecto. Por ejemplo, en Brasil hay un sistema que se llama de soñamiento agrícola, que define, digamos, bueno, te aseguramos, vos tenés acceso a este subsidio, pero si producís en este marco. En este marco significa ventanas de siembra, tecnología, para digamos, que no asegurar algo que no es asegurable, por decir. Entonces hay todo, o sea, que no significa una economía colectivista, cuando no es que le dicen tenés que sembrar esto y le dan, marcan la cancha, entonces dicen, bueno, en esta zona hay más productividad, hay mejor cobertura, o hay mayor nivel de cobertura, en esta zona es de menor productividad y menor nivel de cobertura, digamos, porque si no sería, para que no se transforme, bueno, hago, a veces tengo la consulta, si me da seguro siembro, no, tenés que sembrar si te cierran a sembrar, el seguro es complementario, pero el seguro no te puede hacer viable una actividad, te protege de la volatilidad, pero no te hace viable. Entonces, por eso tienen todo el sistema de soñamiento, que marcan una cancha amplia para decir, bueno, el seguro no tiene que ser lo que hace viable la producción, sino que es lo que hace estable. ¿Pero qué proporción de los productores se aseguran? Porque algunos pueden decidir no asegurarse. Sí, la inmensa mayoría. En el sur de Brasil, en el estado de Paraná y Río Grande, Pero no quieren pagar nada, aunque el Estado está dando una gran parte del subsidio. El Estado subsidia. Pero uno tiene que pagar algo. Sí, tiene que pagar algo. Para tener seguro. Sí. Es que el Estado subsidia al resto. Sí. Entonces, ¿hay productores que deciden no tomar el seguro? En algunas zonas sí, pero porque también el programa de Brasil va de a poco abarcando, tiene un límite ese programa. Entonces, ellos deciden subsidiar, depende del Estado, como creo que antes te quería contar eso, que según el Estado de Brasil es la penetración, o sea, la cantidad de productores que toman seguro, cuántos están cubiertos y cuántos no. Cuando hablamos ahí de Estado, es del Estado de Paraná, de Río Grande, digamos, de la equivalencia a provincia de nuestro. Claro. Que ahí los niveles de compra de seguro, digamos, de adopción son mucho más altos. En las zonas como más agrícolas de Brasil se aseguran más, pero
es una combinación, porque el Estado, para que el productor se pueda asegurar, tiene que destinar ciertos fondos. Brasil ha ido incrementando los fondos, al revés de lo que les contó Andrés en México, que se vino achicando ese fondo. Brasil ha venido incrementando el fondo que destinan al subsidio de primas, y eso hizo que el mercado, cuando uno ve la evolución del mercado asegurado en Brasil, haya crecido y crezca tanto año a año. Incluso el sistema americano, que para mí es el más complejo de todos, tiene incluido dentro del sistema de seguro la conservación de uso del suelo. O sea, si yo soy un productor que hago determinada práctica agrícola que conserva el suelo, puedo tener un mayor subsidio que un productor que no lo hace. Si, yo no me puedo asegurar, como dice antes, cualquier cosa, sino que el Estado dice, bueno, a este farmer que tiene, se puede asegurar su promedio histórico de rendimiento de acuerdo a la renta histórica que tiene. Entonces eso hace que el seguro sea mucho más amplio que simplemente y el subsidio a la prima, sino que está pensado como una política que protege la producción agropecuaria en su conjunto, no solamente el instrumento financiero. Exactamente. Sí, bueno, sí. para ir terminando, porque sí, acá todo el mundo está esperando para que un punto solamente, que habíamos tratado anteriormente. ¿Cómo ven la cosecha argentina en este momento? ¿Qué nivel vamos a tener? ¿Qué nivel? Ese es el punto. La cosecha va a ser buena, o sea, la maíz mala, como le digo, o sea, pensábamos que iba a ser buena, no, pero la de soja en general hace una campaña promedio, bien, vamos a cumplir con la expectativa ¿Cuál es de... la cosecha de soja? Estamos ahora. Sí. Y vamos a estar con la soja de primera, que tira el 70% de producción, debe estar en un 80% cosechada. Bueno, y la perspectiva de crecimiento del seguro de la Argentina, ¿cómo la vemos? En el mercado asegurador argentino no la llevamos a ver, venimos en una meseta parecida a la de Latinoamérica. Nuestra producción parece haberse estabilizado en un 50-55% de las hectáreas que los productores siembran, alrededor de la mitad están aseguradas. Hace unos años que venimos, el pico fue en la 12-13, donde aseguramos el 60% de lo que se sembró, y hoy estamos alrededor de un 50%. Entiendo que el mercado debiera al menos mantenerse, no sé si crecer. Sí hemos crecido en prima en dólares por un efecto del aumento del precio de los commodities, que bueno, también esa es una incógnita para el año que viene. Los modelos prevén un neutro transicionando a una niña, veremos, todavía estamos en plena definición. Y si bien, como dice Andrés, no tiene mucho que ver en el comportamiento de granizo, los clientes en los años niños tienden a pensar, a tener más aversión al riesgo, tienden a creer que podría haber más granizo. No es buena la correlación, pero en los años niños puede haber algo más de aseguramiento respecto a una niña. Nunca caímos en los últimos años del 50% de la superficie que se siembra asegurada, o sea que pareciera tener que ver más con un comportamiento del productor que con el tipo de año. Y también lo que hay ahí, bueno, pero esto forma parte de un intercambio de opiniones, nada que en los años de buena producción, los años niños están más asociados a buena producción, sí, el productor asegura más, porque y más suma y más hectáreas, digamos, cuanto más lindo está el cultivo, más te daría pena perderlo, entonces sí, y otra cosa que a veces que viene pasando, por lo menos las últimas 3 niñas, es que el cultivo de segunda se ve muy afectado. Entonces, lo que a lo mejor no aseguran es el cultivo de segunda, pero sí el resto de los riesgos, el resto de los cultivos que... A nivel de siniestralidad, ¿cómo viene el negocio para la compañía y para los seguros, ¿no? Este año, esta campaña. Fue una pésima campaña que pasó en términos de resultados. Las últimas manos. Las dos, sí. La última, pero esta... También. ¿También viene mal? Sí. ¿Por qué viene mal para el seguro? Lo de maíz no está cubierto. Y bueno, pero no es lo único que nos pasó en esta campaña. Tuvimos la 7 plagas. Estuvo muy canalizada. Hubo un efecto fuerte de helada en los cultivos de fina, también granizo en los cultivos de fina y en los cultivos de gruesa. Sí, fue una campaña atravesada por varios eventos climáticos cubiertos. ¿Siniestritos hubo? Sí, unos cuantos. En nuestro caso nosotros aumentamos la frecuencia al doble. O
sea, en cantidad de siniestros recibimos el doble de denuncias que en la campaña O anterior. sea que los aseguradores no van a estar contentos. No van a estar contentos. Y nosotros tampoco. Bueno, muy bien. Bueno, la verdad que fue muy interesante. Todo lo de dominio lo vamos a dejar para publicarlo, porque realmente, como ustedes han expuesto, prácticamente hemos tenido un panorama del seguro. Les agradezco muchísimo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias.